Hola, hola. Bienvenidos al segundo capítulo de la sentencia SP-135 del 11 de marzo del 2026, radicado 69.521 y magistrado ponente el Dr. Gerson Chaverra Castro. Este segundo episodio contendrá el caso en concreto que va desde la página 28 hasta terminar la misma. Bienvenidos. Recordemos que de acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía el 10 de octubre del 2018, el aquí procesado Luis Alberto publicó en las plataformas abiertas de Internet denominadas Scrip y EDOC un documento tipo Excel denominado Estaciones de Trabajo FAC, en el cual contenía 5.306 líneas con nombres de equipos, direcciones IP, nombres de usuario, tipos de sistemas operativos de terminales de cómputo y radares de la Fuerza Aérea Colombiana. Dado que esa información se considera secreto militar por guardar relación con la seguridad aérea de Colombia, el ente acusador estimó que la acción ejecutada por el aquí procesado Luis Alberto era constitutiva del delito de espionaje. Verbo rector: revelar, ya que con ella puso en riesgo la seguridad del Estado al suministrar a personal indeterminado insumos que podían derivar en ataques cibernéticos que comprometieran la infraestructura crítica aeronáutica. En contraposición, el defensor de Luis Alberto aseguró que la Fiscalía no pudo demostrar la materialidad de la conducta endilgada a su representado. ¿Por qué? Primero, no probó que fue el aquí procesado Luis Alberto quien publicara el documento denominado Estaciones de Trabajo FAC. Segundo, la Fiscalía, según él, no acreditó la condición de secreta de la información revelada. Tercero, no estableció quién era el destinatario de la publicación y su contenido. Y cuarto, no demostró cuál fue el rédito obtenido por el procesado con ese proceder. Aseguró que en todo caso, la información revelada resulta insuficiente para, por sí sola, permitir la ejecución de un ataque informático, razón por la cual la seguridad del Estado no estuvo en riesgo. Así las cosas, el defensor consideró que en el presente evento se está ante el juzgamiento de una conducta que se ofrece como atípica. Entonces, tomando como punto de partida las teorías que del caso formularon Fiscalía y Defensa, la Sala procederá a realizar la correspondiente valoración probatoria con el objeto de determinar cuál de las dos se encuentra debidamente acreditada. Entramos así al título del análisis y la valoración probatoria. Con el objeto de demostrar su teoría del caso, la Fiscalía trajo a juicio oral los testimonios del coronel Iván Darío, subdirector de Ciberseguridad de la Fuerza Aérea Colombiana para los años 2018 y 2019, al mayor Juan Manuel como subdirector de Ciberdefensa Aérea de la FAC en ese mismo periodo, y del ingeniero de sistemas Juan Camilo, suboficial de la Fuerza Aérea para la época de los hechos. Los mencionados testigos recordaron que hacia finales del mes de enero del 2019 fueron informados sobre la existencia de una serie de correos electrónicos remitidos a varios funcionarios de esa Fuerza Armada en Cali, donde se les indicaba que su seguridad había sido comprometida, razón por la cual les era posible enviar ese mensaje desde su propio usuario. Además, en el mismo correo se amenazaba a los destinatarios con publicar imágenes comprometedoras si no pagaban determinada suma de criptoactivos. Los mencionados correos fueron sometidos a un análisis por parte del técnico cuarto Juan Camilo y el mayor Juan Manuel, quienes encontraron que el tráfico de la información se originó en los servidores de la Fuerza Aérea Colombiana. Coincidieron en indicar los deponentes que con el nombre específico del servidor identificado se adelantó una búsqueda sencilla en Internet, encontrando que el mismo se hallaba atado a la página web Scrip, la cual es un repositorio de información de público acceso, donde encontraba publicado un documento denominado Estaciones de Trabajo FAC, el cual registraba entre 30 y 40 descargas. Señalaron que el referido documento contenía alrededor de 5.000 registros relacionados con direccionamientos IP, nombre de usuarios y máquina, la MAC del computador y el sistema operativo,
información relevante que se constituía en insumo para un ataque cibernético de gran escala. Explicaron que los datos divulgados hacen parte de la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea, la cual puede ser definida como aquella que les permite volar, cumplir operacionalmente y adelantar operaciones militares. Indicaron que un ciberataque pudo comprometer la operatividad de los radares y con ello afectar la seguridad aérea de todo el país, tanto en su componente militar como en el civil. Destacaron también que el contenido del documento divulgado se encuentra directamente relacionado con la operación estratégica de la FAC. Los datos allí consignados permitían acceder a información de operaciones, inteligencia, estrategia, que no es normal que sea pública ni que cualquier persona pueda acceder a ella. Aseguraron también que dentro de la información revelada se encontraba el direccionamiento IP del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea, el cual se encarga de manejar información sensible de seguridad. Indicaron ellos que tras advertir la exposición de la información, procedieron a buscar quién fue la persona encargada de ejecutar dicho acto. Así, partieron por ubicar el nombre del usuario que divulgó el documento en la plataforma Script, y luego de verificar si al interior de la FAC había algún funcionario con acceso a esa información, el resultado de esas pesquisas los llevó al señor Luis Alberto, como empleado de la empresa subcontratista de la ETB, persona jurídica que celebró con la Fuerza Aérea un contrato para brindarles asistencia en temas de seguridad, soporte y tecnología informática. Por su parte, el coronel Iván Darío explicó que el aquí procesado Luis Alberto era una de las personas a cargo de cumplir con el objeto del contrato celebrado con la ETB, encargándose de brindar soporte en seguridad informática. En ese sentido, tenía acceso al cuartel general de la Fuerza Aérea Colombiana, en el CAM. Conocía las herramientas de seguridad de la Fuerza Aérea y su funcionamiento. Estaba también al tanto del inventario de activos de esa fuerza y contaba con acceso a la información que fue revelada. En concreto, conocía toda la infraestructura cibernética de la Fuerza Aérea Colombiana. Señaló este coronel que, a fin de proteger su información frente a terceros, la FAC hace suscribir a sus contratistas unos acuerdos de confidencialidad. Para este caso, los mismos fueron firmados con la ETB, que a su vez se los impuso a la empresa contratista, que luego los trasladó al aquí procesado Luis Alberto. Así las cosas, asegura que todos los antes mencionados sabían con suficiencia que la información confiada a ellos para efectos de la ejecución del mencionado contrato tenía el carácter de reservado, dada su importancia estratégica. Y finalmente explicó que aun cuando desconoce si existe algún tipo de acto administrativo por cuyo conducto se haya catalogado como secreta la información revelada, no puede desconocerse que la misma sí gozaba de esa condición, dada su incidencia en la seguridad nacional. A su turno, el mayor Juan Manuel precisó que los correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la FAC en Cali fueron sometidos a una serie de pruebas, encontrando que estos lograban evadir el primer filtro de seguridad relativo al anti-spam. Puntualizó el mayor que los datos divulgados hacían parte de la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea Colombiana, como por ejemplo primero los radares, los cuales constituyen el activo crítico de mayor importancia de la FAC, por cuanto son la primera línea de defensa aérea del país. Segundo, el mando y control, que es un sistema que permite a los oficiales comandantes de batalla ejercer control sobre las unidades desplegadas por ellos. Este sistema se centraliza en Bogotá. Tercero, cuentas y usuarios de algunos generales. Y cuarto, información de ciertos servidores. Indicó además que esa información no es de carácter público. Agregó que la reserva de esa información está fijada en los manuales de ciberdefensa y ciberseguridad, los cuales definen cuál es la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea. Explicó que con la información hallada realizaron una prueba de concepto, la cual consiste en simular un ataque informático para lograr determinar hasta dónde se puede penetrar en el sistema.
Ese ejercicio los llevó a acceder al correo del oficial encargado de remitir la comunicación que resulta de la reunión operativa que se celebra todos los miércoles, donde se suministra detalles relacionados con las características operacionales de la fuerza a lo largo de la semana. Aseguró que la información divulgada está directamente relacionada con la seguridad nacional, porque a partir de ella es posible elaborar un diagrama de red que permita determinar dónde se encuentran localizados los sistemas de la FAC, brindando así un panorama amplio a cualquier hacker que pretenda vulnerar los sistemas de la fuerza, comprometiéndose así la defensa del Estado. Por último, explicó que el secreto militar no radica en ocultar la existencia de la infraestructura, sino la manera como la misma funciona. En consecuencia, revelar las direcciones IP de los equipos radar pone en riesgo su operatividad. Luego, esos datos constituyen secreto militar. Ya el ingeniero de sistemas Juan Camilo, además de referirse a la calidad de la información, su procedencia e importancia, el modo como fue hallada y los resultados de la prueba de concepto, indicó que a su cargo estuvo corroborar si los datos divulgados realmente correspondían a la FAC, encontrando que ello era así. Durante su intervención en el juicio oral le fue exhibida la prueba de concepto, realizada tanto por él como por el mayor Juan Manuel, identificando allí los radares que fueron expuestos en el documento publicado. Adicionalmente, el delegado de la Fiscalía trajo a juicio el testimonio del general retirado Henry, quien para la época de los hechos se desempeñaba como jefe de la Jefatura de Tecnologías de la Información de la FAC, quien recordó la existencia de un contrato entre esa fuerza y la ETB para la configuración y estructuración del área y plataforma de seguridad de la Fuerza Aérea. Remembró que en desarrollo de ese contrato se presentó un riesgo de seguridad por fuga de información, ya que los datos suministrados para la ejecución del contrato, los cuales estaban bajo el dominio de la empresa subcontratista, aparecieron divulgados en un portal abierto de Internet. Indicó que dentro de los datos divulgados se encontraban unas direcciones IP de radares y del Centro de Comando y Control de la FAC, dos componentes estos importantes del Sistema de Defensa Aérea Nacional. Explicó que los primeros, o sea, las direcciones IP de radares, constituyen el sistema de alerta temprana frente a incursiones aéreas, mientras que el segundo, o sea, el Centro de Comando y Control de la FAC, es el cerebro de la fuerza, al encargarse de recaudar información y administrar lo relativo a radares, aeronaves de combate y los componentes de defensa antiaérea. Aseguró que comprometer este factor pone en riesgo la seguridad aérea del Estado, tanto en su componente civil como en el militar. Explicó que la información revelada en el documento denominado Estaciones de Trabajo FAC constituye un insumo importante para la planeación de un ataque cibernético. Destacó que esos actos no se agotan de un momento para otro, sino que conllevan una larga planeación, pues el delincuente necesita organizar los datos puestos a su disposición para así proceder con la ejecución de su plan. Aseguró que la referida información salió del Centro de Datos de Bogotá. Está vinculada con un ingeniero que prestaba sus servicios a una empresa subcontratista y fue revelada sin ningún tipo de autorización. Agregó que todos esos datos constituyen secreto militar, toda vez que se vinculan de forma directa con los sistemas de defensa aérea, los cuales guardan relación estrecha con la seguridad nacional. Ya entonces, visto el contenido de la anterior prueba testimonial, la Sala considera que se está ante unos medios de convicción dotados de absoluta credibilidad y confiabilidad, ya que se trata de una versión suministrada por 4 oficiales de la Fuerza Aérea, que de primera mano conocieron los hechos a los cuales se refirieron. Los deponentes, además de asegurar que no conocían al procesado, hecho que no fue desvirtuado por la defensa, y descarta cualquier tipo de animadversión o ánimo vindicativo de ellos hacia este, brindaron una narración clara, lógica, fluida, organizada y conteste acerca de los sucesos percibidos por ellos. Las acciones que ejecutaron ante la detección de una amenaza cibernética y el resultado de estas.
Todo ello desde una exposición enmarcada dentro de sus conocimientos como militares y especialistas en temas de ciberseguridad. Y es que pese a sus esfuerzos, no pudo la defensa lograr comprometer la credibilidad de los mencionados testigos en cuanto a sus conocimientos especializados en los campos de ciberseguridad y militar, ya que la defensa no allegó elemento de convicción de cualquier tipo que tuviera la potencialidad de demostrar que algún concepto, técnica o labor ejecutada por ellos en relación con este caso fuera errada o contraria a las leyes de la ciencia informática. En consecuencia, la sala reitera que los testimonios ofrecidos por el general Henry, el coronel Iván Darío, el mayor Juan Manuel y el técnico cuarto Juan Camilo se ofrecen como una prueba creíble y confiable, por cuya virtud es posible lograr una reconstrucción de los hechos a fin de determinar la existencia del delito endilgado al procesado y su eventual responsabilidad en la comisión de este. Y es que como primera medida, los testimonios ofrecidos por los referidos militares permiten a la Corte tener por demostrado que para los años 2018 y 2019, la FAC tenía vigente un contrato con la empresa ETB para efectos de recibir soporte informático y de seguridad en ese ámbito. También se determinó que con ocasión de ese vínculo contractual, la ETB subcontrató a otra empresa para encargarla de asumir los temas relativos a la implementación, instalación, configuración y puesta en marcha de herramientas de seguridad cibernética en la FAC. Y en virtud de las labores de indagación adelantadas por la investigadora del CTI María Amparo, pudo establecerse que desde el 18 de noviembre del 2013, esa empresa subcontratista celebró contrato individual de trabajo con el aquí procesado Luis Alberto para efectos de desarrollar labores propias de un ingeniero de soporte. Con ocasión de ello, el aquí procesado Luis Alberto fue designado por la aludida empresa para efectos de asumir las labores encomendadas por la ETB y darle cumplimiento al contrato celebrado entre esas dos personas jurídicas. Y como consecuencia de lo anterior, la FAC autorizó al aquí procesado Luis Alberto para que ingresara a sus diversas instalaciones y pudiera desarrollar las labores que le fueron encomendadas por su empleador. También le confió información relacionada con su infraestructura informática para facilitarle el cumplimiento de su trabajo. Durante el juicio oral, el aquí procesado Luis Alberto renunció a su derecho de guardar silencio y durante su intervención ratificó todo lo antes señalado. Así, confirmó haber laborado para la empresa subcontratista, ser el encargado de desarrollar en la FAC las labores para las cuales la ETB subcontrató con aquella empresa y haber recibido información de redes informáticas por parte de la FAC para efectos de la ejecución de sus labores. En consecuencia, queda demostrado el vínculo existente entre el procesado y la Fuerza Aérea Colombiana, así como las labores por las cuales él tenía acceso a información relacionada con la estructura cibernética de esa fuerza militar. Ya continuando con el estudio de los testimonios rendidos por los oficiales de la FAC que concurrieron como testigos al juicio oral, para la Corte resulta también demostrado que en el mes de enero del 2019, tras sufrir un ataque cibernético en la ciudad de Cali, miembros de las subdirecciones de ciberseguridad y ciberseguridad aérea de la Fuerza Aérea Colombiana encontraron alojado en las plataformas Script y EDOC un archivo Excel denominado Estaciones de Trabajo FAC, que contenía información relativa a la infraestructura cibernética de esa Fuerza Armada. Dicho archivo fue publicado desde el perfil denominado Alberto. De acuerdo con lo relatado por los testigos en comento, dicho documento estaba conformado por más de 5.000 líneas que contenían datos precisos referentes a nombre de equipos, usuarios, direcciones IP y sistemas operativos de terminales de trabajo asignadas a radares, generales, altos oficiales y al centro de comando y control de la FAC. Todas esas dependencias y personas con acceso y manejo de información de alto impacto para la seguridad del Estado. Lo anterior fue corroborado por el perito informático del CTI Gustavo Adolfo, quien dentro de sus labores investigativas pudo constatar que el mencionado documento sí existía y en efecto se hallaba depositado en los portales web antes indicados, más concretamente en un perfil de usuario llamado Alberto.
Asimismo, confirmó que el mismo consistía en un archivo Excel dividido en 4 columnas denominadas nombre de máquina, gestionado, dirección IP, usuario. Aunado a lo anterior, debe indicarse que el propio Luis Alberto, durante su intervención en el juicio oral, reconoció la existencia del mencionado archivo Excel, asegurando él que este fue creado por él para efectos de poder controlar el desarrollo de sus actividades laborales dentro de la FAC, las cuales guardaban relación con la implementación, instalación, configuración y puesta en marcha de herramientas de seguridad cibernética en la Fuerza Aérea. Y a su vez, demostrar que había cumplido con las funciones que le fueron asignadas por su empleador, la empresa, recordemos, subcontratista de la ETB, al servicio de la FAC en los mencionados temas. Entonces, en este sentido, para la Corte queda demostrado que, primero, el archivo Excel denominado Estaciones de Trabajo FAC sí existió. Segundo, su contenido se componía de un listado con más de 5.000 nombres de equipos, usuarios, direcciones IP y detalles del sistema operativo de terminales de trabajo de la FAC. Tercero, su autor fue Luis Alberto. Y cuarto, se produjo una divulgación de este en las plataformas de internet llamadas Script y Edoc desde un usuario llamado Alberto. Y es que los testimonios del general Henry, el coronel Iván Darío y el mayor Juan Manuel, además del técnico cuarto Juan Camilo, también permitieron acreditar que la información vertida en el documento denominado Estaciones de Trabajo FAC era cierta y pertenecía a la Fuerza Armada de Colombia. Sobre el particular, los deponentes aseguraron que, tras revisar el contenido del archivo, evidenciaron que éste poseía datos relativos a la infraestructura informática de la Fuerza Aérea Colombiana. Por lo anterior, el mayor Juan Manuel y el técnico Juan Camilo procedieron a realizar una prueba de concepto, simulando un ataque cibernético. Esa acción les permitió corroborar que la información revelada era verídica, ya que en medio de ese ejercicio pudieron acceder a la cuenta de un oficial activo de la FAC. Asimismo, determinaron que dentro de las direcciones IP reveladas se hallaban varias asignadas a radares de la Fuerza Aérea. Por otra parte, la inspección realizada por el perito informático del CTI, Gustavo Adolfo, al computador de trabajo asignado por la empresa subcontratista a Luis Alberto, permitió establecer que los datos consignados en el archivo Estaciones de Trabajo FAC provenían de varios documentos que le fueron entregados por la propia Fuerza Aérea a él para el cumplimiento de sus funciones como ingeniero de soporte. Lo anterior fue ratificado por el propio Luis Alberto, quien, como ya se dijo en juicio oral, admitió haber construido ese archivo con el objeto de controlar el avance de su trabajo y poder demostrar que se estaba cumpliendo con el objeto contractual que vinculaba a su empleador con la ETB y la FAC. Así, posible es asegurar entonces que el archivo denominado Estaciones de Trabajo FAC contenía información fidedigna, actualizada y relevante que pertenecía a la Fuerza Aérea Colombiana. Ahora bien, en lo concerniente a la clasificación de la información revelada, los oficiales de la FAC, Henry, Iván Darío, Juan Manuel y Juan Camilo, aseguraron que la misma ostentaba la condición de secreta, ya que hacía parte de la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea y su revelación comprometía el cumplimiento misional de esa milicia, lo que a su vez ponía en riesgo la seguridad del Estado. Los deponentes fueron claros, precisos e insistentes en señalar que la información divulgada mediante la publicación del archivo Excel Estaciones de Trabajo FAC constituía un insumo importante para facilitar un ataque cibernético, ya que allí se revelaban datos de radares de la Fuerza Aérea, del Centro de Comando y Control de la FAC e incluso correos electrónicos de generales y altos mandos de ese componente militar, quienes manejan información clasificada relacionada con la seguridad y defensa nacional. Con el fin de evidenciar el nivel de sensibilidad que posee la información divulgada, el general retirado Henry partió por explicar que la Defensa Aérea Nacional está compuesta por radares, o sea, sistemas de alerta temprana, aeronaves de combate, o sea, la primera línea de defensa nacional, sistemas de defensa antiaérea
y el Centro de Comando y Control, que dirige todo lo anterior y es el cerebro de la defensa. Acto seguido, él señaló que la información revelada, todos los anteriores componentes quedaron expuestos y por tanto se comprometió la seguridad del Estado. Explicaron todos los oficiales que la revelación de datos sobre direccionamientos IP, nombres de usuario y tipos de sistema operativos usados por las terminales de trabajo intervenidas por Luis Alberto eran insumos suficientes para que un hacker pudiera ingresar a la red de la Fuerza Aérea Colombiana y alterara parámetros de radares, obtuviera información militar secreta o incluso anulara los sistemas de defensa nacional, impactando así en la seguridad aérea colombiana, tanto en su componente civil como en el militar. Ahora bien, el Manual de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la FAC, documento de carácter confidencial, acogido mediante disposición 018 del 2 de junio del 2015, suscrita por el entonces comandante de la Fuerza Aérea e incorporado en juicio, en su aparte pertinente por la investigadora del CTI Jennifer, señala que la infraestructura crítica se encuentra conformada por lo siguiente. La infraestructura crítica se encuentra conformada por instalaciones, medios, hardware, software, comunicaciones y tecnologías de información que soportan el funcionamiento del sector defensa, así como su interacción con los sectores financiero, energético, salud, comunicaciones y administraciones públicas de la nación, entre otros. En ese sentido, el mismo documento señala que la infraestructura crítica de la FAC, en su componente cibernético o de tecnologías de información, La infraestructura crítica, en su componente cibernético o de tecnologías de la información, hace referencia al conjunto de dispositivos informáticos, servicios, aplicaciones, redes e información que se origina, almacena y transmite a través de ellos. En consecuencia, asegura que, en la Fuerza Aérea Colombiana, la infraestructura crítica cibernética se define corno el conjunto de sistemas de operación y de información cuya negación o interrupción no deseada pueden representar el incumplimiento de la misión institucional. A continuación, el aludido manual enlista como parte de la infraestructura crítica de la FAC los siguientes elementos. 1. Radares. 2. Plataformas de vigilancia y alerta temprana. Y 3. Aeronaves. Y en ese sentido, para la sala, resulta claro que la información vertida y divulgada en el documento denominado Estaciones de Trabajo FAC indudablemente hace parte de lo que se conoce como infraestructura crítica de la Fuerza Aérea Colombiana. No solo porque allí se mencionaba de forma explícita la dirección IP de los radares pertenecientes a esa fuerza, sino porque según la definición dada en ese concepto en el Manual de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la FAC, los datos revelados integran el conjunto de sistemas de operación y de información de esa fuerza, de modo que su eventual interrupción puede significar el incumplimiento de su misión institucional. Lo anterior es así porque, según lo explicara el general Henry, los datos revelados podían facilitar una incursión a los radares de la FAC, lo que a su vez los dejaba en riesgo de ser deshabilitados o alterados en sus parámetros. Maniobras de ese nivel, aseguró él, impedirían detectar invasiones al espacio aéreo nacional, generar falsas alarmas, poner en riesgo la aeronavegación civil y menguar la credibilidad y confianza de la Fuerza Aérea. Así las cosas, para la Corte no cabe duda que la información vertida en el archivo Estaciones de Trabajo FAC, el cual fuera divulgado a través de las plataformas públicas de Internet denominadas Script y EDOC, sí resulta ser altamente sensible y delicada, al punto que hace parte de la infraestructura crítica de la FAC. Su manejo no es de dominio público y su publicación pone en riesgo la operatividad de las FAC, lo que a su vez compromete la seguridad nacional. Bajo esa perspectiva, y aun cuando no existe acto administrativo alguno, como insistentemente lo ha reclamado la defensa, que enliste los datos revelados como secreto militar,
indudablemente sus características y el riesgo que representa para la seguridad del Estado su divulgación le otorgan tal categoría. En consecuencia, bajo el amparo del principio de la libertad probatoria, la Sala estima suficientemente demostrado que la información a la que se ha venido haciendo alusión, la cual fue revelada en 2 páginas web de acceso público y libre, sí ostentan la condición de secreto militar. Congruente con lo anterior, la Corte encuentra demostrado también que con la divulgación de la información consignada en el archivo Excel denominado Estaciones de Trabajo FAC, la seguridad del Estado sí se puso en riesgo. Y sobre el particular vale la pena recordar lo dicho por el coronel Iván Darío y el general Henry, quienes durante su exposición explicaron de manera constante que las Fuerzas Armadas manejan hipótesis del conflicto, las cuales los llevan a realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para trazar planes de acción sobre ellas. Ambos oficiales, así como el mayor Juan Manuel y el técnico cuarto Juan Camilo, coincidieron en asegurar que dentro de los datos revelados se encontraba el nombre de equipo, el usuario y la dirección IP, tanto del Centro de Comando y Control de la FAC como el oficial que semanalmente se encargaba de recopilar y remitir información relativa a las operaciones militares desplegadas por la Fuerza Armada, las cuales guardan relación precisamente con esas hipótesis del conflicto. Asimismo, relevante es indicar en este punto que de acuerdo con las labores desplegadas por el perito informático adscrito al CTI Gustavo Adolfo, el documento publicado alcanzó a ser descargado en 14 ocasiones y visualizado 108 veces. Estas cifras permiten advertir que la información divulgada sí era de interés para un grupo de personas indeterminado, que la estimó útil para algún tipo de actividad que le resultara favorable para sus intereses. Recuérdese también que la prueba de concepto realizada por oficiales de la FAC les permitió acceder al correo electrónico del oficial antes indicado, lo que de suyo implica poder hacerse a la información secreta que era manejada por él. Todo lo anterior, sumado al hecho de que las direcciones IP de los radares estaban expuestas, generando así el riesgo ya explicado de que esos dispositivos fueran manipulados, alterados o inhabilitados, deja en evidencia que la seguridad del Estado sí quedó expuesta. Se generó el riesgo de incursiones aéreas por parte de algún agente considerado como hipótesis del conflicto. O como bien lo explicara el general, se puso en peligro la aviación civil de Colombia, la cual funciona de manera mancomunada con la militar para efectos de garantizar la protección del espacio aéreo nacional. Ahora bien, en lo que respecta al autor de la publicación que conllevó la revelación de un secreto militar en las plataformas Script y EDOC, la Sala encuentra suficientemente demostrado que la misma puede ser atribuida al aquí procesado Luis Alberto debido a las siguientes consideraciones. Establecido está que para los años 2018 y 2019, la Fuerza Aérea Colombiana celebró un contrato con la ETB para efectos de recibir soporte tecnológico en temas de ciberseguridad. Para el desarrollo del contrato, la ETB subcontrató a una tercera empresa. En virtud de lo anterior, la empresa subcontratista destinó a Luis Alberto como el ingeniero de soporte que se encargaría de la implementación, instalación, configuración y puesta en marcha de las herramientas de seguridad cibernética en la FAC. Asimismo, como herramienta de trabajo, la empresa le asignó a Luis Alberto un computador portátil desde donde debía cumplir sus labores, en tanto que la FAC le proporcionó los datos de su estructura cibernética con el fin único y exclusivo de que pudiera desarrollar su labor de forma normal. Una vez la Fuerza Aérea Colombiana advierte la filtración de información asociada con su infraestructura cibernética, los miembros de sus subdirecciones de ciberseguridad y ciberseguridad aérea, el mayor Juan Manuel y el técnico cuarto Juan Camilo, iniciaron unas labores de investigación que derivaron en los siguientes resultados. El documento que contenía la información secreta denominado Estaciones de Trabajo FAC fue publicado en el mes de octubre del 2018 en las plataformas de internet llamadas Script y EDOC, desde un perfil bajo el nombre de Alberto,
el cual registraba una foto. Con esos insumos se adelantó una primera búsqueda en redes sociales, encontrando en Facebook un perfil bajo el mismo nombre y con la foto de una persona de características similares a la que aparecía en la imagen de los mencionados repositorios documentales. Dado que la foto de la red social permitía ver un fichero o carnet de visitante correspondiente a una de las instalaciones de la FAC, la búsqueda se direccionó al interior de la institución, encontrando que se trataba de Luis Alberto. Acto seguido, se confirmó que él, como ingeniero de soporte encargado de temas de ciberseguridad, tenía acceso a la información consignada y publicada en el archivo Estaciones de Trabajo FAC. Puesta en conocimiento de la empresa subcontratista la anterior situación, la empresa puso a disposición de las autoridades el equipo de cómputo asignado a Luis Alberto para el desarrollo de sus funciones. Fue así como el investigador y perito informático del CTI, Gustavo Adolfo, se encargó de recaudar dicho elemento, embalarlo y someterlo a la correspondiente cadena de custodia para luego proceder con la extracción de la información allí contenida y efectuar un análisis de la misma. Durante su intervención en el juicio oral, el perito Gustavo Adolfo reveló a la audiencia que la extracción de datos realizadas por él al mencionado equipo le permitió establecer primero que en esa máquina reposaban varios documentos que de manera disgregada tenían la información condensada en el archivo Estaciones de Trabajo FAC. Segundo, que los rastros dejados al navegar permitían establecer que desde allí se produjo la publicación de ese documento en las plataformas Script y Edoc. Tercero, que en un momento determinado se produjo una serie de búsquedas orientadas a obtener información acerca de cómo eliminar documentos de esas plataformas. Y cuarto, que el equipo no se encontraba infectado con ningún malware. Reseñó que, según sus indagaciones, pudo determinar también que el equipo intervenido era de propiedad de la empresa subcontratista y se encontraba asignado de forma exclusiva al aquí procesado Luis Alberto. Destacó que, de hecho, la máquina contaba con un perfil de usuario asignado a esa persona y una contraseña de ingreso que previamente le había sido suministrada al momento de su recolección. Por lo que los anteriores datos, sumados al hecho de que durante el juicio oral Luis Alberto admitió ser el autor del documento Estaciones de Trabajo FAC y un usuario activo de la plataforma Script, permiten a la sala colegir que en efecto fue él y no otra persona quien de manera deliberada realizó la publicación de ese documento, dejando expuesta la seguridad del Estado en su componente de defensa aérea. En criterio de la sala, el anterior acto fue cometido de manera dolosa, ya que según las pruebas allegadas al proceso, el aquí procesado Luis Alberto sabía perfectamente que le estaba prohibido actuar de esa manera. Ello en virtud de la cláusula de confidencialidad que tenía con su contrato individual de trabajo y porque su amplia experiencia como ingeniero de soporte le permitía saber que la información consignada en el archivo creado por él era sensible para la Fuerza Aérea y por tanto no podía ser de público conocimiento. Al respecto, pertinente es indicar que de acuerdo con lo narrado por los testigos de cargo, el general Henry, el coronel Iván Darío y el mayor Juan Manuel, el contrato suscrito entre la FAC y la ETB estaba dotado de una cláusula de confidencialidad que le impedía a los contratistas revelar la información que les debía ser entregada para el cumplimiento del mismo. Ellos también destacaron que esa cláusula le fue replicada a la empresa subcontratista, ya que había trabajado con otras entidades del sector público y privado, donde de igual modo también se imponía esa restricción. Por lo tanto, no se trataba de un asunto novedoso para ellos y por ende sabían que existía una serie de protocolos para el manejo de la información y conocían las consecuencias de no observarlos. Bajo esa misma línea argumentativa, debe indicarse que mediante la intervención en juicio oral de la investigadora del CTI María Amparo, se introdujo al proceso copia del contrato laboral suscrito entre la empresa subcontratista y Luis Alberto. Este documento
consigna una cláusula de confidencialidad en su ordinal 13º, así como un anexo con la misma denominación, cuyo contenido literal es el siguiente. Confidencialidad. Si como consecuencia del presente contrato, el trabajador, en desarrollo de sus funciones como ingeniero de soporte, tiene acceso a información y documentos confidenciales de los clientes de la subcontratista, a datos personales de quienes tengan relación con la subcontratista, información de operaciones, inversiones, clientes, secretos industriales y comerciales, el trabajador se compromete a guardar absoluta reserva y se obliga a no emplearlos para el desarrollo de actividades diversas de las que constituyen el objeto del presente contrato. B. Devolverlos a los clientes de la subcontratista a la finalización de la labor encomendada o a la terminación por cualquier causa del presente contrato, salvo que en el mismo acuerdo se estipule algo diferente. A. No conservar para sí, ni para terceros, a la finalización por cualquier causa del acuerdo, copias o reproducciones de cualquiera de dicha información, SC, materiales y documentos. El trabajador y la subcontratista respetarán el carácter confidencial de toda la información obtenida como consecuencia de la ejecución del presente contrato y no deberán divulgarlo a terceros, sin acuerdo previo y por escrito de la otra parte. Si durante la prestación de los servicios se tiene ingreso a áreas restringidas de los clientes de la subcontratista, el trabajador se compromete a no revelar o divulgar a terceros y demás las características físicas del lugar, los controles que se tienen establecidos, así como toda la información sobre las redes de datos, solo puede ser proporcionada por el área encargada, así como la habilitación de los segmentos de red y el acceso a las plataformas tecnológicas cuando sea necesaria la prestación de servicios. Propiedad de la información. Toda información entregada al trabajador por parte de los clientes o la subcontratista es propiedad exclusiva de ellos y de la subcontratista. En consecuencia, el trabajador no utilizará dicha información para su propio uso de terceros, y la misma deberá ser devuelta o destruida a la finalización del contrato. En ese sentido evidente resulta que Luis Alberto tenía pleno conocimiento acerca de la expresa prohibición que le asistía en torno a realizar cualquier tipo de publicación donde se viera involucrada la información que le fuera suministrada por la Fuerza Aérea Colombiana, para efectos del cumplimiento de sus labores como ingeniero de soporte dentro de esa institución. Y pese a ello, fue su deseo obrar en contravía con esa obligación, procediendo a revelar información secreta propiedad de la FAC. Pertinente es agregar que, según las explicaciones brindadas por el perito informático Gustavo Adolfo, el referido acto de divulgación no puede ser atribuido a un hecho fortuito, sino que por el contrario es el resultado del agotamiento de una serie de pasos ordenados y minuciosos. Sobre el particular, el referido perito explicó en la audiencia de juicio oral que el proceso de publicar documentos en las plataformas Script y EDOC implica el previo agotamiento de 7 pasos, entre los que se encuentran la creación de la cuenta, el cargue del documento, la asignación de unos caracteres descriptivos del archivo, la aceptación de las políticas de uso de las páginas y la autenticación de la identidad. Paso que implica asociar el perfil de la página con la cuenta de correo o, en su defecto, el abonado celular. En ese sentido, la Corte encuentra demostrado que la publicación realizada por Luis Alberto de información militar perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana se produjo de manera indebida, ya que él no contaba con autorización de esa entidad para proceder en tal sentido. Además, está acreditado que tal proceder se surtió de manera dolosa, pues aun cuando sabía que ese acto no le estaba permitido y que los datos a revelar podían comprometer la seguridad del Estado por tratarse de información relativa a la estructura crítica de la FAC, quiso el resultado y procedió con su divulgación en 2 plataformas de acceso público, donde alcanzaron 14 descargas y 108 visualizaciones.
en el lapso comprendido entre los meses de octubre del 2018 y enero del 2019, según lo reveló el perito investigador del CTI, Gustavo Adolfo. Colorario de lo anterior, la sala encuentra demostrado que en el mes de octubre del 2018, Luis Alberto reveló de manera indebida información relacionada con la infraestructura crítica de la Fuerza Aérea Colombiana, la cual se considera secreto militar, por tratarse de una serie de datos que pueden comprometer el desarrollo misional de esa fuerza militar. Dicha revelación puso en riesgo de manera real y efectiva la seguridad del Estado, ya que la información divulgada por Luis Alberto constituía insumo suficiente para facilitar un ataque cibernético contra la FAC, dejando al territorio nacional vulnerable o incluso desprovisto de su defensa aérea. En consecuencia, puede asegurar la Corte que los hechos por los cuales fue acusado Luis Alberto sí son objetivamente típicos, al concretar el delito de espionaje. Ahora bien, en lo que atañe a las pruebas de descargo, debe indicar la sala que éstas no tienen la potencialidad de desvirtuar, ni mucho menos controvertir la teoría del caso y las pruebas allegadas por la Fiscalía en contra de Luis Alberto. Las razones son las siguientes. Como primera medida se allegó el testimonio de la señora Luisa Fernanda, investigadora de la defensa, quien se refirió a las actividades investigativas realizadas por ella, las cuales consistieron básicamente en presentar las siguientes solicitudes. Primero, Fiscalía General de la Nación, entidad a la que le pidió copia de la hoja de vida de los investigadores del CTI que intervinieron en el presente caso. Segundo, Consejo Profesional de Ingeniería, a quien requirió certificara si dentro de sus registros aparecían los nombres de quienes se desempeñaron como investigadores de la Fiscalía en este asunto, así como de los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que también tomaron parte en la investigación. Tercero, Consejo Superior de la Judicatura, para que con respecto a las mismas personas antes mencionadas, indicara si existían registros que los acreditaron como profesionales del derecho. Cuarto, Fuerza Aérea Colombiana, para que hiciera entrega de la hoja de vida de los miembros de esa institución que tuvieron relación con este asunto. Quinto, a la empresa subcontratista, entidad a la cual le formuló un cuestionario acerca de las actividades que desarrollaba Luis Alberto al interior de esa empresa y de la FAC, así como registros sobre las actividades del procesado para el 10 de octubre del 2018. Tras relatar cuál fue el resultado de esas actividades, señalando qué entidades le brindaron respuesta y cuáles no, la sala advierte que ninguno de los documentos recaudados se orienta a desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía, ni mucho menos rebate las pruebas de cargo. En efecto, la información recaudada no desvirtúa el hecho de que el aquí procesado hubiese realizado de forma indebida la publicación del documento denominado Estaciones de Servicio FAC. Tampoco demuestra que la información divulgada fuera de carácter público, y menos aún, acredita que los testigos de cargo hubieran faltado a la verdad o incurrido en imprecisiones de orden técnico que comprometiera su confiabilidad. De otra parte, se recaudó el testimonio del ingeniero de sistemas Cristian, quien es el capitán de la Fuerza Aérea y se desempeñaba como subdirector de aseguramiento tecnológico de la FAC. Este dependiente, desde un principio, dejó en claro no haber conocido el contenido del documento de Estaciones de Trabajo FAC, motivo por el cual le resultaba imposible asignarle alguna calificación a la información allí consignada. Desde ese punto, las preguntas que le fueron formuladas se basaron en especulaciones y no en aspectos concretos, razón por la cual las respuestas también fueron de ese mismo tenor. Fue claro en señalar que en todo caso, sin importar la calidad de la información que le fuera suministrada a los contratistas de la Fuerza Aérea, ellos sabían que no podían publicarla. Finalmente, el aquí procesado Luis Alberto renunció a su derecho de guardar silencio, recordemos, e intervino en el juicio oral realizando una extensa exposición donde básicamente confirmó ser el autor del documento denominado Estaciones de Trabajo FAC. Negó ser quien lo publicó en Internet. Señaló que posiblemente a su equipo se hizo un ingreso a otra persona con el fin de efectuar esa divulgación. Quiso tachar de imprecisos o equivocados los diversos conceptos y explicaciones de orden técnico suministrados por los testigos de cargo. Aseguró desconocer que estaba prohibido publicar la información que le fuera facilitada para el desarrollo de sus funciones como ingeniero de soporte. Aseguró que la información revelada no constituía secreto militar.
Admitió tener una cuenta y ser usuario de la plataforma Scrip y finalmente aseguró que él no tiene relación alguna con otros estados ni ha obtenido ningún rédito por la revelación del documento en mención. En criterio de la Corte, las manifestaciones rendidas por el acusado tampoco logran el cometido de controvertir las pruebas de cargo y mantener indemne su presunción de inocencia. Así las cosas, aun cuando negó ser la persona que publicó la información secreta perteneciente a la FAC y aseguró que ese acto pudo haber sido ejecutado por otra persona, los elementos de convicción que militan en autos, como quedó evidenciado, infirman esas aseveraciones al punto que carecen de la entidad suficiente para al menos generar duda o incertidumbre. En cuanto a los testimonios realizados en contra de los conceptos técnicos que realizaron varios testigos de cargo, debe destacarse que los mismos carecen de cualquier soporte técnico o científico que los respalden. La defensa, pero en especial el procesado, no lograron desacreditar la idoneidad de los testigos de la Fiscalía en cuanto a sus conocimientos y experiencia en el manejo de temas militares y de ciberseguridad. En otras palabras, no se aportó elemento alguno cuyo conducto fuera posible establecer que los procedimientos o conclusiones a las cuales arribaron los oficiales de la FAC y el perito informático del CTI eran erróneos. Tampoco resultan aceptables las aseveraciones realizadas por el acusado en el sentido de señalar que nunca fue advertido de la existencia de una restricción en punto a publicar la información que le era facilitada para el desarrollo de sus actividades como ingeniero de soporte. Lo anterior porque al momento de suscribir su contrato laboral con la empresa subcontratista, el 18 de noviembre del 2013, también firmó una cláusula de confidencialidad donde se le ponía de presente tal restricción. Además, dada su experiencia brindando soporte en temas de ciberseguridad, le era exigible saber que los datos entregados a él eran sensibles y no podían llegar a manos de personas indeterminadas, por cuanto los mismos tenían la potencialidad de servir para ataques cibernéticos. El que prestara sus servicios para una institución militar supiera que la información confiada a él para efectos de desarrollar su labor como ingeniero de soporte y tener suscrita una cláusula de confidencialidad era conocimiento suficiente para que Luis Alberto tuviera claro que no podía disponer de su arbitrio de los datos que publicó en Internet. Luego, injustificable es que ahora pretenda asegurar que ignoraba cuán sensibles eran los datos a los cuales tenía acceso y que los mismos no podían ser divulgados. Finalmente, en lo que atañe a su manifestación de no tener relación con estados extranjeros ni haber obtenido rédito alguno con la publicación realizada, la Sala debe indicar que estas aseveraciones en nada inciden al momento de valorar la tipicidad de la conducta endilgada, ni su responsabilidad en la misma. Pues, como se explicó en un principio, el delito de espionaje no exige la verificación de esos elementos. Por consiguiente, irrelevante es determinar si existe o no algún vínculo del aquí procesado con otra nación, así como el de establecer cuál fue el beneficio alcanzado por éste a partir de la referida divulgación. En suma, las pruebas de la defensa no lograron el cometido de derruir la acusación. Contrario a ello, ha de decirse que el caudal probatorio recaudado durante el juicio oral permite tener por demostrado que Luis Alberto es responsable por la comisión del delito de espionaje, razón por la que la Sala confirmará la sentencia impugnada. Y en mérito de lo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve confirmar la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de marzo del 2025, atendiendo las razones expuestas en la parte anterior de este proveído. Y es aquí donde, estimados podcastescuchas, terminamos con el relato del segundo capítulo de la sentencia radicado 69.521, agradeciéndoles el tiempo que han tomado para su escucha y deseando que la misma sea de provecho profesional para ustedes. Les esperamos en un próximo episodio. Un abrazo.